Hola, soy Diego Ruiz Estudillo, estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11 Wilfrido Massieu, y en este video voy a presentar un amplificador de voltaje, pero antes de eso voy a explicar brevemente algunas cosas que se tienen que saber de los transistores. Bueno, primero hablaré de la zona de trabajo de estos. Un transistor tiene tres estados o zonas de trabajo posibles dentro de un circuito. Como podemos ver en la siguiente gráfica, se puede apreciar mejor las zonas de trabajo. Y bueno, como anteriormente mencioné, se pueden tener tres estados o zonas de trabajo. La primera es en corte, que quiere decir que no hay corriente por la base, o la corriente es demasiado pequeña y no pasa la corriente entre el conductor y el emisor. La otra es la activa, que quiere decir que deja pasar más o menos corriente entre el colector y el emisor. Esto quiere decir que la corriente del colector emisor es una corriente variable, y esto depende completamente de la corriente de la base. Y la otra es en saturación. La otra zona de trabajo es en saturación, y esto quiere decir que entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible. Y bueno, una vez conociendo las zonas de trabajo de los transistores, también considero importante saber acerca de su configuración. Y bueno, daré una breve explicación respecto a la configuración de los transistores. Dado que el transistor es un componente de tres terminales, es obvio que uno de ellos deberá formar parte tanto de la entrada como de la salida del amplificador. Hay tres tipos de configuraciones típicas en los amplificadores con transistores, cada una de ellas con características especiales que las hacen mejor para cierto tipo de aplicación. La primera de ellas es configuración de emisor común. Esto quiere decir que la tensión de entrada se aplica entre base y emisor, y la tensión amplificada se obtiene entre el colector y emisor. Esta configuración se denomina amplificador con emisor común, como mencioné anteriormente, y es el circuito más utilizado por su alta ganancia de tensión y corriente. Y bueno, para que un voltaje sea amplificado, tiene que ser un voltaje de corriente alterna, ¿okay? No tiene sentido amplificar una señal de corriente continua, porque esta no lleva ninguna información. Es un amplificador de transistores y están involucradas dos tipos de corrientes, alterna y continua, ¿okay? La señal alterna es la señal a amplificar, y la continua sirve para establecer el punto de operación del amplificador. Este punto de operación permitirá que la señal amplificada no sea distorsionada. La siguiente configuración es la de la configuración base común. Hay que tener algo muy en cuenta con esta configuración, ya que la corriente del colector y corriente del emisor no son exactamente iguales, pero se toman como tal debido a la pequeña diferencia que existe entre ellas, y que realmente no afectan en casi nada a los circuitos hechos con transistores. Por esto es la menos usada de las tres, y se dice que no tiene ganancia. La siguiente configuración es la colector común, y esto quiere decir que el amplificador seguidor emisor, también llamado colector común, es muy útil, pues tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja. Hay que conocer lo que significa la palabra impedancia, y la impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. En
palabras más simples, es la resistencia de los circuitos a la corriente alterna. ¿Ok? Y bueno, volviendo al tema, esta configuración, la configuración colector común, solo tiene ganancia de corriente, siendo la tensión de salida de apenas de 0.5 volts o 0.6 volts, inferior a la de la entrada. Pero también hay que tener algo en cuenta con este tipo de configuración, y es que la impedancia de entrada alta es una característica deseable en un amplificador, pues el dispositivo o circuito que lo alimenta no tiene que entregarle mucha corriente. Vale, una vez sabiendo las zonas de trabajo con las que funciona un transistor y los tipos de configuración del mismo, pues hablaremos del uso del transistor como amplificador de voltaje. Si les interesa saber un poquito más acerca de los dos usos que se le pueden dar a un transistor, o al menos los dos usos más comunes, los invito a que vean el video de transistores en este mismo canal. Bueno, un transistor funciona como un amplificador también, ya que le llega una señal pequeña, o en este caso una corriente pequeña, que la llamaremos corriente de base, que es esta, que en este caso es de 1 volt, y se convierte en una más grande entre el colector y el emisor, o sea, entre esos dos, que podríamos llamar la salida. Entonces, esa es la entrada y esta es la salida. Esta función es con la que trabajará como un componente de electrónica analógica, y varios distintos puede tomar de entrada y salida. Bueno, el circuito pues está alimentado con 9 volts, pero la entrada tiene un volt únicamente de entrada, y de salida pues recibiríamos más del doble de la entrada. Aquí les puse una gráfica y aquí están los voltajes. Aquí, como pueden ver, es 1 volt y aquí son 7 volts, y vamos a simularlo. Como pueden darse cuenta, eh, es muy significativo la forma en la que amplió el voltaje. Y nada, esta es la función que tiene un transistor como amplificador de voltaje.